Queremos determinar los valores exactos de la función trig utilizando el círculo de la unidad. Si dibujamos estos ángulos en posición estándar, el punto donde el lado de la terminal intersecta el círculo de la unidad nos dará tanto el valor de la función del cosino y el valor de la función sinusoidal. La coordinada x es igual a cosine θ, y la coordinada y es igual a sin θ en el círculo de la unidad. Para encontrar el valor exacto de cosine 150 grados y sin 150 grados, primero queremos dibujar 150 grados en posición estándar. Así que el lado inicial será a lo largo del eje X aquí, y ahora rotaremos a la derecha a 150 grados. Así que girar al eje Y sería 90 grados. Así que necesitamos rotar 60 grados, más de lo que estaría aquí. Así que aquí está el lado terminal de 150 grados. Y el lado de la terminal intersecta el círculo de la unidad en este punto aquí donde la coordinada x es igual a la raíz cuadrada 3 dividida por 2, y la coordinada y es igual a 1, 2. Así que cosine 150 grados es igual a la coordinada x o raíz cuadrada negativa 3 dividida por 2, y sin 150 grados es igual a la coordinación y, que es igual a 1, 2. Ahora deja encontrar cosino y sino de menos 240 grados. De nuevo, el primer paso es dibujar el ángulo en posición estándar, así que el lado inicial es a lo largo del eje X, pero ahora porque el ángulo es negativo, rotaremos 240 grados en reloj. Bien, media una rotación hacia la derecha sería menos 180 grados, y desde que queremos menos 240 grados, necesitamos rotar 60 grados. Más de lo cual sería aquí. Aviso de que menos 240 grados es coterminal con 120 grados. El lado de la terminal intersecta el círculo de la unidad en este punto aquí donde la coordinada x es igual a menos 1, 2, y la coordinada y es igual a la raíz cuadrada 3 dividida por 2. Así que el cosino menos 240 grados es igual a la coordinación x de menos 1, 2, y el seno menos 240 grados es igual a la coordinación y. ¿Cuál es la raíz cuadrada 3 dividida por 2? Hay más que tener en cuenta al utilizar el círculo de la unidad. Para encontrar el cosino y el seno de menos 240 grados, podemos haber utilizado un ángulo coterminal. Por ejemplo, podemos haber agregado 360 grados a menos 240 grados que nos habrían dado 120 grados. Y el aviso sobre el círculo de la unidad de 120 grados está etiquetado aquí, que tiene el mismo terminal lado de menos 240 grados. Entonces el coseno de 120 grados y el seno de 120 grados obviamente nos daría los mismos valores de función. Tenemos la opción de encontrar ángulos coterminales si deseamos. Espero que hayas encontrado esto útil. Miraremos dos ejemplos más en el siguiente video.